En la actualidad, infinidad de personas argumentan que cuando los conquistadores españoles llegaron al Nuevo Mundo, hoy conocido como América, no todos los indígenas tenían la piel cobriza, cabellos negros y lacios y rasgos similares a los asiáticos. Muchos plantean que en diferentes puntos de la geografía del nuevo continente existían indígenas con rasgos europeos, piel blanca, ojos claros y cabello rubio. ¿Algo así puede tener credibilidad en la actualidad? Los libros de historia no nos dicen nada de un descubrimiento precolombino de América por parte de los europeos, pero estudios más recientes afirman que los vikingos ya habían llegado a este continente antes que Colón, pero solo hasta un sitio muy al norte, muy lejos de Sudamérica, donde se afirma que desde los tiempos de la conquista española se tuvo encuentros con indígenas que tenían fisonomía caucásica. ¿Esto puede ser real? Hoy vamos a introducirnos en la historia y en aspectos ocultos de la misma e intentaremos encontrar una respuesta a este asunto que hace tambalear lo que comprendemos como cierto en la narrativa histórica del continente americano. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Imagina la Sudamérica del siglo XVI. Imagina a los conquistadores españoles con sus armaduras brillantes y sus espadas afiladas, adentrándose en tierras desconocidas. Con cada paso, el misterio de lo que encontrarían los embargaba. Una vegetación diferente, clima distinto, olores nuevos. Pero lo que descubrieron no fue solo oro ni ciudades de ensueño, sino algo más perturbador. Hombres y mujeres de piel blanca, cabellos rubios y ojos claros. ¿Cómo podía ser esto posible? Los testimonios de estos hallazgos, como los de Pedro Cieza de León y el propio Francisco Pizarro, describen a estas personas con rasgos europeos viviendo en tribus indígenas. Estas crónicas que desafían lo que conocemos sobre la historia del continente plantean preguntas inquietantes. Si los primeros habitantes de América llegaron desde Asia, cruzando el estrecho de Bering miles de años antes, ¿cómo explicar la presencia de individuos con características tan diferentes? ¿Podría ser que estos testimonios casi olvidados y raramente mencionados en los libros de historia nos estén revelando un capítulo oculto de la humanidad? Un capítulo que comienza mucho antes de que Colón zarpara hacia el Nuevo Mundo, tal vez incluso antes de que los primeros europeos soñaran con cruzar el Atlántico. La historia nos ha enseñado que Cristóbal Colón fue el primer europeo en llegar a América en 1492. Sin embargo, las evidencias arqueológicas cuentan una historia diferente. Langs Ox Meadows, un sitio en la costa de Terranova, en Canadá, nos muestra que los vikingos, esos guerreros nórdicos intrépidos, ya habían llegado al continente cerca del año 1000 después de Cristo, unos 500 años antes que Colón. Los hallazgos han impulsado a los investigadores a afirmar que los vikingos solo llegaron hasta allí, donde crearon una pequeña comunidad y luego la abandonaron, quizás regresando a sus tierras natales en Europa. Pero ¿realmente su aventurero viaje hasta estas nuevas tierras terminó allí? Hay teorías que sugieren que estos valientes navegantes no se detuvieron en las costas del norte, sino que continuaron su exploración hacia el sur, adentrándose en el continente americano, y que es muy posible que los vikingos hayan llegado a tierras tan lejanas como América del Sur, y que en su viaje se hayan encontrado con los nativos, mezclándose con ellos, dejando su huella genética a través de generaciones. Pero hay más. El hecho de que las dataciones de carbono 14 y otros estudios arrojen que los restos arqueológicos de los vikingos
encontrados en Terra Nova pertenecen a esa fecha, no quiere decir necesariamente que estos navegantes nórdicos no hayan llegado cientos de años antes a América. Quizás solamente no hemos encontrado evidencias de ello, pero que están ahí, enterradas en algún lugar, o incluso circulando en la genética de los nativos americanos. ¿Podría ser que estos hombres y mujeres de cabellos dorados y ojos claros, mencionados por los conquistadores, fueran descendientes de los vikingos? La mezcla de culturas y razas habría dado lugar a nuevas generaciones de mestizos con rasgos europeos, una explicación plausible para estos testimonios desconcertantes. Pero, ¿es esta la única respuesta posible? Pues no. La historia nos ofrece aún más enigmas y posibilidades que nos llevan a un grupo aún más misterioso y poderoso. Los Caballeros Templarios fueron una de las órdenes más poderosas y enigmáticas de la Edad Media. Fundados en 1119 para proteger a los peregrinos en Tierra Santa, los templarios acumularon una riqueza y un poder sin precedentes. Pero este poder también les ganó enemigos. En 1312, bajo el peso de las acusaciones de herejía y otras falsas imputaciones, el Papa Clemente V, presionado por el rey Felipe IV de Francia, disolvió la orden. Los templarios fueron perseguidos, torturados y muchos ejecutados, pero la leyenda cuenta que algunos lograron escapar, llevándose consigo sus tesoros. Y lo más importante, el Santo Grial. El Santo Grial, una reliquia de inmenso poder espiritual, fue protegido por los templarios a toda costa, según se cuenta. Pero, ¿a dónde lo llevaron cuando huyeron? Algunas teorías sugieren que los templarios conocían la existencia de tierras más allá del Atlántico, gracias a antiguos mapas y relatos vikingos. Estos mapas, guardados en secreto, habrían revelado la existencia de un nuevo mundo, un lugar lejano y seguro a donde podrían escapar de sus perseguidores. Se cree que mucho antes de la llegada oficial de los europeos, los templarios ya estaban explorando y explotando las riquezas del Nuevo Mundo, en particular el oro y la plata, llevándolos en secreto a Europa para mantener su influencia y poder, incluso mucho antes del año 1312, fecha en que comenzó la cacería contra ellos. Se dice que el gran poder económico de los caballeros templarios se debió en gran medida a la enorme cantidad de oro y plata, especialmente esta última, que extraían de las minas de Bolivia y llevaban en secreto a Europa atravesando el Atlántico, mucho antes de que tuvieran que huir del viejo continente. Entonces, cuando la persecución se volvió insostenible, en el año 1312, habrían decidido cruzar el océano, no solo para salvar sus vidas, sino para proteger el Grial en un lugar donde nadie lo encontrara, el lugar que ya ellos conocían perfectamente. Pero este viaje, en esta ocasión, sería sin retorno. Cuentan que el Santo Grial fue escondido en algún lugar recóndito de América del Sur, protegido por los descendientes de los templarios, quienes se habrían mezclado con las tribus locales para garantizar su supervivencia. Con el tiempo, estos templarios y sus descendientes habrían adoptado las costumbres de los pueblos indígenas, integrándose en sus sociedades, mientras continuaban protegiendo su reliquia sagrada. Así, habrían nacido nuevas generaciones con rasgos europeos, una mezcla que podría explicar las misteriosas descripciones de los conquistadores. Incluso, existen versiones que plantean la posibilidad de que la casta de la nobleza inca fue descendiente de los vikingos o de los caballeros templarios, algo que podría ser muy cierto, pues se dice además que algunos miembros de la nobleza inca tenían rasgos diferentes en sus cuerpos, y el tan renombrado lenguaje secreto de los incas podría haber sido el idioma de aquellos vikingos
o de los mismísimos templarios. Pero aquí no termina todo. Aún queda otra página muy enigmática en esta historia. Existe una teoría aún más intrigante que conecta a Cristóbal Colón directamente con los caballeros templarios. Se dice que Colón, a través de su suegro, un noble con vínculos templarios, tuvo acceso a una biblioteca secreta que contenía antiguos mapas que revelaban la existencia del Nuevo Mundo. Estos mapas, transmitidos en secreto a lo largo de generaciones, le habrían dado la certeza a Cristóbal Colón de que encontraría tierras al otro lado del océano. Además, es conocido que las velas de las naves de Colón llevaban la connotada cruz templaria, un símbolo que podría haber sido más que una simple coincidencia. Y si este emblema fue un mensaje secreto a los templarios que ya estaban establecidos en América, un mensaje de que Colón no era un enemigo, sino un aliado, para que desde que fuese divisado desde tierra, supieran que las naves que se acercaban eran amigas y no los atacaran. Podría ser que Colón no solo buscaba nuevas rutas comerciales, sino que también cumplía una misión templaria, una misión para reunirse con los descendientes de la Orden en el Nuevo Mundo y así asegurar el control de las riquezas de América y proteger a toda costa el Santo Grial. Aunque no haya evidencia arqueológica o histórica concluyente de que esto haya sucedido, la posibilidad persiste en los márgenes de la historia oficial. Y sí, muy bien que pudo haber ocurrido de esta manera. Entonces, ¿cómo reconciliamos estos testimonios de conquistadores que afirman haber visto indígenas de rasgos europeos? ¿Por qué estos relatos tan impactantes han sido casi olvidados y no se enseñan en los libros de historia? Una explicación podría ser la existencia de una gran conspiración destinada a borrar cualquier rastro de la presencia templaria en América antes de la llegada de Colón. Tal vez aquellos que aún protegen el Santo Grial han logrado suprimir estas evidencias, manteniendo en secreto su legado para despistar a quienes continúan buscando la reliquia sagrada. Incluso, el hecho de que hasta el día de hoy no se haya encontrado el misterioso sitio de ocultamiento del famoso Santo Grial y que no se hayan encontrado los restos, ya sean momificados o no, de los reyes incas, deja mucho en el campo de las intensas dudas. La historia está llena de misterios que desafían nuestra comprensión. Tal vez el verdadero Santo Grial esté escondido aún en algún lugar de América, protegido por descendientes de los templarios y sus aliados, operando en las sombras, manteniendo viva la misión que comenzó hace siglos. Quizás incluso el mismo sitio en el que se encuentra escondido el Santo Grial es el lugar donde reposan todos los cuerpos de los reyes incas, ocultos para siempre, borrando las evidencias genéticas de los europeos mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Varias son las crónicas que existen sobre estos individuos de rasgos caucásicos en el denominado Nuevo Mundo, y por ello nos dimos a la tarea de continuar investigando. Nos encontramos entonces con una página de la historia sudamericana que incluye a lo que hoy es Ecuador con respecto a tribus conformadas por personas blancas y rubias en el momento de la conquista española del territorio. Para que conozcas este capítulo casi desconocido, mantente atento a todo este video, pues te hará pensar muy seriamente en cuál es la verdad de nuestro origen. Y si eres de Ecuador, presta aún más atención. Al inicio de la conquista española del actual territorio ecuatoriano, Francisco Pizarro y Francisco de Orellana, amigos de la infancia y primos de sangre según algunas fuentes, estaban enfrascados en la búsqueda afanosa de la connotada ciudad perdida, El Dorado. Durante la estancia de estos dos aventureros en el territorio que hoy ocupa Quito, la capital ecuatoriana, ambos súbditos de la corona española
Siguiendo las indicaciones de varios indígenas del sector, se hicieron acompañar por algunos españoles bajo su mando y por un nutrido grupo de nativos quiteños, atravesando la cordillera andina hasta adentrarse en la oriental selva que hoy conocemos como Amazonía ecuatoriana, convirtiéndose así en los primeros españoles que explorarían tan agreste y peligroso territorio. Esta aventura en busca de la Ciudad de Oro se convertiría en la que ocasionaría el accidental descubrimiento europeo del descomunal río Amazonas. Pero ese es tema de otro video que publicaremos próximamente. Remitámonos al intrigante e inesperado encuentro que sostuvo el conquistador Francisco de Orellana con los indígenas blancos en la Amazonía. Según las crónicas de la época, a muy escaso tiempo de adentrarse en la Amazonía y a poca distancia aún de los Andes del actual Ecuador, le ocurrió algo increíble al explorador español Francisco de Orellana. Él y sus acompañantes europeos no tenían por qué esperar algo así. Según plantean las crónicas, vinieron 4 indios a ver al capitán, los cuales llegaron y eran de estatura que cada uno era más alto un palmo que el más alto cristiano, y eran muy blancos y tenían muy buenos cabellos que les llegaban a la cintura, muy enjollados de oro y ropa, y traían mucha comida, y llegaron con tanta humildad que todos quedamos espantados de sus disposiciones y buena crianza. Sacaron mucha comida y la pusieron delante del capitán, y le dijeron cómo ellos eran vasallos de un señor muy grande, y que por su mandado venían a ver quién éramos, o qué queríamos, o dónde íbamos. El capitán se las dio, y que se fuesen en hora buena, y les dio muchas cosas que diesen a su principal señor, y que le dijesen que el capitán le rogaba mucho le viniese a ver, porque se holgaría mucho con él. Y ellos dijeron que así lo harían, y se fueron, y nunca más supimos nuevas de dónde eran, ni de qué tierra habían venido. Según otros datos de la crónica, los indígenas de la región ya le habían hablado a Francisco de Orellana de unos hombres blancos, altos y rubios que vivían en ciudades más allá de la selva y que guardaban tesoros inmensos, algo que primeramente Orellana no creyó, pero al sostener el enigmático encuentro con aquellos 4 hombres blancos, rubios y altos, bien vestidos y de formas educadas, quienes preguntaron a los españoles sobre la intención que tenían y a lo que ellos respondieron, que buscaban convertir la región al cristianismo y someterles a la corona de Castilla, se despidieron y nunca más volvieron a encontrarlos, dejó perplejo al conquistador y sus acompañantes europeos. Según plantean varias fuentes, los chachapoyas tenían rasgos caucásicos y según otras fuentes, los chachapoyas del territorio norte de lo que hoy es Perú estaban emparentados, por no decir que eran los mismos paltas del sur de lo que hoy es Ecuador. Si analizamos el área de asentamiento de los antiguos chachapoyas y el área ocupada por los antiguos paltas del actual Ecuador, podemos apreciar que muy probablemente hayan sido la misma etnia o emparentados de algún modo. Recordemos que en aquel entonces no existían las nefastas fronteras que hoy dividen a las naciones ecuatoriana y peruana. Tanto los chachapoyas como los paltas son reconocidos en las crónicas por haber enfrentado fieramente al ejército incaico antes que doblegarse. Y ambas culturas, por no atrevernos a decir que eran la misma, compartieron un territorio muy cercano uno del otro. Además, existen aseveraciones de que los paltas también tenían rasgos diferentes a las demás culturas indígenas de aquellos tiempos. Entonces,
Los indígenas rubios, altos, de piel blanca y ojos claros, que fueron al encuentro de Francisco de Orellana tras haber salido de Quito en busca de El Dorado, ¿podían haber sido unos enviados por los chachapoyas o tal vez del reino del Paititi? ¿O tal vez de algún otro centro poblado por blancos en pleno siglo XVI? En 1998, el profesor alemán Dr. Hans Gifhorn viajó a los remotos bosques nubosos del norte de Perú, en las cercanías de la frontera con Ecuador, en busca de un raro colibrí, pero quedó desconcertado por lo que había visto: las ruinas de Cuelap. Según sus exploraciones, Gifhorn razonó la hipótesis de que los chachapoyas habían emigrado del viejo mundo. Escribió que los viracochas, decían, eran una raza de divinos hombres blancos con barba. Eran tan parecidos a los españoles que los europeos se llamaron viracochas en el momento en que llegaron al imperio inca. El inca supuestamente pensó que eran los viracochas que habían vuelto navegando. Un caso similar supuestamente ocurrió entre los aztecas, Hernán Cortés, y su creencia de que él era Quetzalcóatl, otra o posiblemente la misma deidad mesoamericana de piel clara y barba que regresaba del otro lado del mar. Llegados a este punto, justo en este capítulo de la historia que pocos conocen sobre el encuentro de Francisco de Orellana tras su salida desde Quito en busca de la famosa Ciudad de Oro con 4 indígenas caucásicos, tras analizar fragmentos de las crónicas de la época, saltan varias preguntas que podrían ser refutadas por los defensores de las teorías conservadoras. ¿Los chachapoyas de entonces eran descendientes de europeos que llegaron mucho antes a lo que hoy es América? ¿Los chachapoyas del norte de lo que hoy es Perú eran la misma etnia o estaban emparentados con los paltas del sur de lo que hoy es Ecuador? ¿Eran blancos los chachapoyas y los paltas de entonces porque realmente existió una migración europea hacia América siglos antes de la llegada de Cristóbal Colón? Pero la principal pregunta ante todo esto es: ¿por qué, existiendo tantas evidencias al respecto, no existen estudios genéticos a profundidad para aclarar todos estos enigmas? ¿O sí existen, pero resulta conveniente mantenerlos en la oscuridad? Quizás un día lo sabremos. Por el momento, mantendremos muchas dudas, como debe haberlas tenido en su momento el aventurero Francisco de Orellana, cuando partió de Quito en busca de la Ciudad de Oro, y en cambio, encontró indígenas con cabellos dorados. ¿Qué opinas tú? 2 fieles suscriptores ecuatorianos me han comentado que ellos están convencidos, luego de leer sobre todas las teorías del poblamiento de América, que somos descendientes de atlantes, o sea, de los habitantes del famoso continente desaparecido Atlántida o Atlantis. Pues bien, ya que en cuestiones de historia no todo se ha dicho, y porque con el paso del tiempo las teorías sufren transformaciones, incluso radicales, y porque no sabemos a ciencia cierta a qué hipótesis creerle mejor, vayamos de inmediato a la teoría de la Atlántida del poblamiento americano. Queridos amigos ecuatorianos, peruanos, colombianos y de cualquier país que nos ven, presten atención a lo que exploraremos en este video, pero presten atención con la mente abierta y sin prejuicios, pues al final, sobre algo tan lejano en el tiempo, solo tenemos eso: teorías. Pero es fascinante adentrarnos en ellas e imaginarnos cómo fue. La existencia de un continente que no fuera Europa, África, Asia y Oceanía era totalmente desconocida en la antigüedad, tanto que los historiadores de entonces no la mencionaban en absoluto. Aparentemente, los primeros conocimientos que los europeos tuvieron de esta nueva tierra surgen a partir del mal llamado descubrimiento y de la conquista por parte de los españoles en 1492. Para entonces, América estaba habitada desde el Polo Norte hasta Tierra del Fuego y desde el Atlántico hasta el Pacífico,
por millones de habitantes de miles de tribus distintas que hablaban centenares de lenguas diferentes, y toda esa realidad totalmente diferente a la de los europeos. Con ese desconocimiento, tanto los españoles como los portugueses creyeron haber llegado al Asia, concretamente a la India. Pero al advertir que eso era un error, que estaban ante una tierra totalmente inexplorada, comenzaron a investigar quiénes eran sus habitantes, de dónde provenían, su origen, si eran o podían ser cristianos, su grado de civilización, sus idiomas. Para entonces, la llamaron las Indias, islas y tierra firme del mar océano de los reyes de Castilla. Para Canals-Frau, ese poblamiento se llevó a cabo con elementos traídos por al menos 4 distintas corrientes de población, todas ellas provenientes de Asia, aunque 2 de ellas llegaron a través de Oceanía. Excepto las 2 últimas, que habrían atravesado el Océano Pacífico en balsas, el resto habría cruzado por Beringia, hoy Estrecho de Bering, que para ese tiempo no existía, ya que Alaska y Rusia estaban unidas por tierra. Hay autores que sostienen que el hombre americano desciende de emigrados de África y o Europa, otros de la antigua y desaparecida Atlántida, otros de una tribu de Israel, o de Cartago, Cananea, Fenicia o Troya, o de los polinesios, australasios, romanos, chinos o mongoles, tártaros, griegos, noruegos y otros escandinavos. Y no faltan quienes afirman que el hombre sobre la faz de la Tierra se originó en América Central y de aquí emigró al resto del mundo. Como ya vimos en un video anterior, el argentino Florentino Amellino afirma que el hombre es originario de Sudamérica. Y en aras de dejar cubiertas todas las posibilidades, diremos que el profesor Schobinger, director del Instituto de Arqueología y Etnografía de Mendoza, al tratar sobre el origen de las culturas precolombinas, tituló su libro «Vikingos o extraterrestres». En el caso de las primitivas civilizaciones de Sudamérica, los portadores pertenecen igualmente a un solo tipo, el de los ándidos, que se diferencia de los brasílidos por ostentar menos caracteres mongólicos y que manifestaron una arquitectura apropiada a la vida de montaña en la región andina. Admitiendo la llegada de los polinesios, portadores de alta cultura, ellos habrían acontecido hacia el final del segundo milenio antes de Cristo, por lo que el autor que comentamos sostiene que las civilizaciones americanas deben haber nacido 1000 años antes de Cristo. Según los propios aborígenes, cuando fueron consultados por los conquistadores acerca de su origen, manifestaron ser descendientes del Sol, o por generación espontánea, u otras explicaciones. Ya dijimos que el debate acerca del origen del hombre en América comenzó con la noticia misma del mal llamado descubrimiento. Este provocó el problema de determinar cuál era el origen de los mal llamados indios en América. Desde entonces, los investigadores se propusieron aclarar esa cuestión. Como para esa época los textos bíblicos gozaban de autoridad absoluta, los primeros escritores buscaron una explicación en ellos. Y en materia literaria, marca el comienzo la publicación en Sevilla en el año 1535 por parte de Gonzalo Fernández de Oviedo de su obra Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano. Este autor ofrece 2 alternativas acerca del origen del hombre americano o indio. A. Originarios de Cartago gracias a los viajes de los comerciantes cartagineses que habrían sido los descubridores de América. B. Procedentes de antiguos españoles. Podemos decir que Oviedo es el introductor de las teorías del origen transatlántico. Otro problema que se planteó para entonces era si esos seres que habitaban el Nuevo Mundo eran humanos o no. Incluso llegaron a calificarlos de homúnculos, si ellos podrían llegar a ser cristianos, si se convertirían por las buenas o a la fuerza, o habría que esclavizarlos. Fray Bartolomé de las Casas, denominado el protector de los indios, sostuvo que los habitantes de las Indias occidentales, o sea, América, descendían de los de las Indias orientales, Asia, según sus palabras, porque las primeras eran parte de las segundas. Francisco López de Gómara, que fuera mano derecha y biógrafo de Hernán Cortés y cronista de la conquista, fue durísimo en sus conceptos para con el hombre americano. Dijo que su principal dios era el diablo, mantenían relaciones íntimas como los animales,
Eran grandes sodomitas, caníbales, sin noción de lo que es justicia, vergonzosamente desnudos, salvajes, insensatos, sucios, borrachos, viciosos, en síntesis, la peor gente que Dios pudo haber creado. ¡Rayos! ¡Qué mala opinión tenían de los de por acá! Este López de Gómara aparece como el primer autor español en sugerir a Atlantis como el posible origen del hombre americano. Recordemos que el primero en hablar de la Atlántida fue Platón. Gómara razonaba que los indios mexicanos utilizaban la palabra atl para referirse al agua y que ello se debía precisamente a aquellos orígenes. Atlantis quedaba, según decían en aquella época, en la zona del Caribe, y al hundirse, sus habitantes pasaron a las islas de Cuba y la Española, y de ahí al resto del continente americano. Agustín de Zárate, cronista e historiador español, apoyaba la teoría de López de Gómara sobre Atlantis y que sus habitantes emigraron a América antes de que ese continente se hundiera en el océano. En esa línea también estaban Francisco Cervantes de Salazar, Pedro Sarmiento de Gamboa, entre otros muchos. De todas las teorías sobre el poblamiento de América, esta es la más difícil de sostener, pues como nunca se tuvo la posibilidad de sostener encuentros con ciudadanos de ese supuesto continente y ni siquiera se sabe si realmente existió, no hay con quién comparar genéticamente a los nativos americanos para llegar a una conclusión. ¿Pudo existir la Atlántida? ¿Pudo existir? ¿Podemos ser nosotros descendientes de los atlantes? Podría ser, pero no hay cómo comprobarlo, ni genéticamente, ni arqueológicamente, ni antropológicamente, ni lingüísticamente. Si llegara a encontrarse en algún momento futuro la famosa Atlántida y acceder a su arquitectura, a sus objetos de uso cotidiano, a restos humanos, a algunas formas de escritura, entonces sí podríamos realizar comparaciones con eso mismo, pero de las poblaciones americanas más antiguas y hasta de las de hoy. Por el momento, consideramos aquí, en Mil Historias, que de todas las teorías sobre nuestro origen, la que más causa dolores de cabeza, debido a la imposibilidad de sostenerla, es esa. Que seamos atlantes o no, quizás nunca lo sabremos, pero siempre habrá quien guste de vivir con esa certeza, y está en todo su derecho, como los dos amigos quiteños que dicen ser descendientes directos de los atlantes. ¿Qué opinas tú? Hoy nos adentraremos en una de las teorías más discutidas y sostenidas por varios autores a lo largo de muchos años: la presencia de israelitas en lo que hoy es América antes de la llegada de Cristóbal Colón. Pero eso no es todo. En este video te daré a conocer algunos detalles realmente muy polémicos sobre esta hipótesis que seguramente te dejarán pensando. Para ello, tomaremos como base el trabajo publicado por el doctor argentino Antonio Virgilio Castiglione, periodista, investigador, escritor, abogado, entre otras titulaciones. Este amplio artículo, del que solo abordaremos sus fragmentos más precisos, lleva por título Los judíos en América antes de Colón, acerca del poblamiento de América, y fue publicado en la revista de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán. Así que no te pierdas ni un minuto de este video, y si puedes tener un cafecito a tu alcance, sería mucho mejor. Especialmente si vives en Ecuador, pues hay un detalle de esta supuesta presencia judía en América que implica a Quito, la capital ecuatoriana. Estos temas tan intrigantes se asimilan mejor con un buen y humeante café. Así que, salud. Dentro de las distintas teorías del poblamiento de América, aparece una interesante que sostiene que los civilizadores originales de México y América Central o Mesoamérica fueron las 10 tribus perdidas de Israel. Según esta teoría, proveniente de unos monjes españoles, luego de que su reino fuera destruido hacia el año 721 a.C., 10 tribus de Israel escaparon de la cautividad a que habían sido sometidos, dejaron Palestina, Siria y Asiria y vinieron hacia América. Benito Arias Montano, quien falleció en 1598, editó un mapamundi
en el que explicaba que los descendientes de Noé poblaron el Nuevo Mundo. Ophis llegó al Perú y Jobal colonizó el Brasil. Algunos sostienen que cruzaron el Asia por Siberia hasta llegar al estrecho de Bering o Beringia, y desde allí llegaron a territorio hoy americano y siguieron hacia el Centro y Sudamérica. Otros, en cambio, afirman que esos emigrantes lo hicieron a través de Persia, la India, Polinesia, cruzaron el Pacífico Sur en pequeñas y frágiles embarcaciones del tipo Kon-Tiki y que se radicaron en Sudamérica, especialmente en Bolivia y noroeste argentino. Esta teoría fue recibida con beneplácito por mucha gente, aunque otros, como Baldwin, la calificaron de lunática. Esta novedosa como interesante teoría fue sostenida por el belga Johannes Fredericus Lumnius, fallecido en 1602, en su obra De extremo Dei Judicio et Indorum Vocatione, publicado en Venecia en 1569, con argumentos teológicos tomados del libro cuarto de Esdras, que indicaba que 10 tribus de hebreos que estaban en Asiria escaparon de Salmanasar a Arsaret. Esa localidad sería las Indias, o sea, América. Según plantea el investigador Antonio Virgilio Castiglione, esos versículos dicen: estas son las 10 tribus que habían sido llevados prisioneros fuera de en su propia tierra al tiempo del rey Josiah, a quien el rey de los asirios, Salmanasar, los llevó cautivos a otras tierras cruzando un río. Entonces ellos decidieron irse a un territorio lejano, desconocido, jamás habitado por la raza humana, y a donde pudieran tener las leyes que no les permitieron tener en sus tierras. Y así cruzaron el río Éufrates por los lugares angostos del río, y tras un viaje de 1 año y medio, llegaron a una región llamada Arsaret. El teólogo español Juan Suárez de Peralta, fallecido en 1590, es otro de los primeros peninsulares españoles en apoyar la teoría que analizamos, y en su Tratado del Descubrimiento de las Indias y su Conquista, publicado en 1580, cuando escribe El origen de los indios, también funda su opinión en la autoridad del capítulo 13 del libro 4 de Esdras. Aclara el investigador Antonio Virgilio Castiglione que el libro de Esdras, por el nombre del autor, no pertenece a la Biblia, pues es un libro apócrifo. Tampoco se conoce hoy cuarto de Esdras, ya que esa era la antigua nomenclatura, que ya no se usa. Ahora se denomina segundo Esdras. Sintéticamente, sostiene que los habitantes de América descienden de los marinos judíos que el rey Salomón envió a Ofir. Ofir, según la Biblia, era un lejano país rico en oro, piedras preciosas y maderas olorosas. En relación con esta afirmación, Pedro Cieza de León, quien falleciera en 1554, cronista español de las Indias, escribió en 1553, poco antes de fallecer, al tratar acerca del señorío de los incas, que ellos poseyeron más plata y oro que todos los reyes de España. Se debe tener presente que en la época de Carlos I y V de Alemania, España era la nación más poderosa de la tierra, y que Atahualpa, para tratar de recobrar la libertad, infructuosamente entregó a Pizarro una enorme riqueza por su liberación. Los otros párrafos de la obra citada dicen que el rey Salomón construyó una flota en Esjon-Geber, que está cerca de Elad, a orillas del mar de Suf, en la tierra de Edom, lo que hoy es el Mar Rojo. Que Hiram envió a las naves a sus servidores, marineros, conocedores del mar, con los servidores de Salomón, llegaron a Ofir y trajeron de allí 420 talentos de oro que llevaron al rey Salomón. En otra parte se agrega que Hiram le envió por medio de sus siervos navíos y marinos conocedores del mar, y los siervos de Hiram y los siervos de Salomón que habían traído oro de Ofir trajeron también madera de algumín y piedras preciosas. En 1607,
el dominico Gregorio García, en su Origen de los indios del Nuevo Mundo, trató de demostrar las afinidades morales, intelectuales y lingüísticas que existían entre los judíos y los denominados indios. Según esta teoría, los descendientes de Noé se asentaron en Ofir. Miguel Cabello de Balboa, quien falleció en 1608, efectuó una crónica sobre el pasado prehispánico del Perú y sostenía que el Perú era Ofir. Véase el juego de letras, donde mudando la O del comienzo al final de la palabra queda Firo o Perú, y que el segundo Perú era Yucatán, hoy México, derivado ese nombre de Yectán, que era el padre de Ofir. Las afirmaciones de Cabello de Balboa se apoyaban además en los parecidos de los indígenas de América con los de las Indias del Este. Ambos usaban ropas de algodón y el estilo de la vestimenta era similar, que ambos se sentaban en la tierra en lugar de utilizar sillas o bancos, ni utilizaban mesas. Explicaba que la diferencia de color de la piel de unos y de otros se debía al cielo, a las estrellas, la aridez de los vientos, la falta de melanina y la adaptación del hombre al medio ambiente, etc., que oscurecía un poco la piel de los que vivían en América. Plantea el investigador Antonio Virgilio Castiglione que no podemos concluir esta teoría sin intentar explicar qué habría pasado tras la llegada de este pueblo. Según Antonio Montesinos, que era un judío portugués arribado a América, que antes se llamaba Aaron Levy, en 1644, los judíos de las 10 tribus recién arribados se escondieron en las montañas de Quito, que los aborígenes locales inicialmente les hicieron la guerra, pero fueron derrotados. Luego trabaron una relación pacífica. Cuando llegó el conquistador español, los indígenas mantuvieron el secreto de ese pueblo judío escondido. Según Montesinos, todo ello le había sido explicado por un cacique indígena de nombre Francisco, que cierto día le confesó que era hebreo de la tribu de Leví. Al escuchar esa confesión, Montesinos le dijo que él también era judío, y de esa manera el cacique lo condujo a su pueblo, que estaba oculto. Menasseh Ben Israel, un judío portugués nacido en Madeira en 1604, que llegó a ser el gran rabino de Ámsterdam, afirmó que estas tribus nunca retornaron al segundo templo de Israel, que sus miembros continúan profesando la religión judía, que ellos retornarán a Jerusalén y que las 12 tribus se reunirán nuevamente. Por su parte, el Libro del Mormón trata las 3 migraciones provenientes de tierras asiáticas hacia América. Sostiene que la tribu de Jared, los jareditas, llegaron a América al tiempo de la confusión de lenguas. Un segundo grupo hizo lo propio bajo el liderazgo del profeta Leí, en la época de Sedequías, rey de Israel, y el tercero, guiado por Mulek, llegó en esa misma época. Su autor trata la historia del pueblo de Jared y las razones que los motivaron a abandonar sus hogares en Asia para aventurarse en una nueva tierra. Continúa su artículo el investigador argentino Antonio Virgilio Castiglione, planteando que otros autores, desde la lingüística o filología, también intentaron resolver este problema mediante la comparación de las lenguas americanas con las europeas y asiáticas. Quizás el más conocido sea el de Vicente Fidel López. Teniendo en cuenta la cercanía, el sacerdote italiano Miguel A. Mossi, en sus estudios realizados en Santiago del Estero, Argentina, sostuvo que he conseguido con el cotejo de las raíces hebreas con las quechuas sacar el verdadero alfabeto quechua por identidad de más de 500 palabras que salen de las raíces hebreas con las mismas letras e igual significación, sin discrepar en una sola letra, por lo cual tuve que escribir un diccionario hebreo-quechua que consta de 525 raíces hebreas con las correspondientes quechua. Queda pues probado el origen hebreo de dicho idioma, afirmaría de esta forma Mossi. Y en otra parte de su obra afirma que las tribus de Atamiski,
población de Santiago del Estero, donde Mossi vivió en 1888 a cargo de ese curato, hablaban hebreo antiguo. Aunque en rigor de verdad, debe decirse que prácticamente no existe idioma del mundo antiguo en el cual los investigadores no hayan intentado describir semejanzas con las del nuevo continente: chino, japonés, árabe, vasco, sumerio, turco, mongol, tártaro, polinesio, maorí, copto, etc. Algunas otras pruebas de la presencia judía en América antes de Colón, según el investigador argentino Antonio Virgilio Castiglione, son por ejemplo que el arqueólogo ruso Bernardo Graiver manifestó que cuando visitó el Museo Arqueológico de Santiago del Estero en Argentina, junto al escritor Joaquín Meira, observó una serie de piezas arqueológicas de arcilla y en ellas dice haber leído o reconocido simbología hebrea, como la estrella de David, o palabras arameas como Ab, que quiere decir padre, y Pesaj, que quiere decir Pascua, y una frase que decía faltan 3 días para la Pascua, o el tetragrama de Yahvé. Lo mismo en otras piezas con supuestas inscripciones en arameo o hebreo antiguo. Dice creer haber reconocido una insignia con un gran barco con remos y una inscripción que habla de una tribu denominada Sebilum. Hasta aquí estos fragmentos del artículo publicado por el investigador argentino Antonio Virgilio Castiglione sobre la presencia judía en América, especialmente en Sudamérica, mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón. Ahora, ¿qué opinas tú? ¿Crees que puede ser cierto? ¿Consideras que se manifiestan en este artículo las suficientes pruebas como para dar por segura la presencia de los judíos en América antes de Cristóbal Colón? ¿Es posible que antes de la llegada de Cristóbal Colón, las costas de América ya hubieran sido visitadas por personas de piel negra? Este enigma cargado de misterio y especulación ha fascinado a investigadores, historiadores y teóricos a lo largo de los siglos. A pesar de que la narrativa oficial sostiene que las primeras personas de ascendencia africana llegaron al continente americano junto con los colonizadores europeos, existen teorías que desafían esta versión. ¿Pudieron los antiguos africanos haber cruzado el Atlántico y dejar su huella en el Nuevo Mundo? Acompáñame a explorar este enigma a través de testimonios antiguos, teorías modernas y las pocas evidencias que sugieren que la historia podría ser más compleja de lo que creemos. La idea de que personas negras habitaron América antes de la llegada de los europeos no es nueva. Algunos cronistas españoles, sorprendidos por lo que encontraron en el Nuevo Mundo, mencionaron la presencia de individuos de piel oscura entre las poblaciones indígenas. Uno de los primeros en hacerlo fue Fray Bartolomé de las Casas, quien en sus escritos relata la existencia de negros en ciertas regiones de América. Sin embargo, la ambigüedad de estos testimonios ha sido objeto de debate durante siglos. Otro nombre relevante en este misterio es Pedro Mártir de Anglería, un cronista e historiador italiano que al servicio de los reyes católicos documentó las exploraciones en el Nuevo Mundo. En su obra De Orbe Novo, publicada en 1516, Anglería menciona la presencia de personas de piel negra en las islas del Caribe, particularmente en la Española. Aunque no profundiza en el origen de estas personas, sus observaciones han sido interpretadas por algunos como indicios de contactos transoceánicos anteriores a la llegada de los europeos. Uno de los argumentos más fascinantes para quienes sostienen la teoría de la presencia africana en América precolombina son las monumentales cabezas colosales de la cultura olmeca. Estas esculturas, que datan de alrededor del año 1200 a.C., presentan rasgos faciales que algunos interpretan como africanos: narices anchas, labios en extremo gruesos y rostros redondeados. Iván van Sertima, un investigador y escritor guyanés, fue uno de los primeros en proponer en su libro They Came Before Columbus, en 1976,
cuya traducción al español es "Ellos vinieron antes que Colón", que estas cabezas son la prueba de que navegantes africanos llegaron a América mucho antes que Colón. Van Sertima no estaba solo en sus afirmaciones. Otros investigadores como Clyde Winters han argumentado que las características físicas de estas esculturas no son meras coincidencias, sino evidencia de un contacto transoceánico entre África y Mesoamérica. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos y antropólogos consideran que estos rasgos son simplemente una representación estilizada de los propios habitantes de la región y no hay pruebas concluyentes de un origen africano. Las teorías de un contacto africano precolombino han tomado fuerza gracias a estudiosos modernos que sugieren la posibilidad de que los antiguos africanos, específicamente los de África Occidental, hayan podido realizar travesías transatlánticas utilizando las corrientes oceánicas y los vientos alisios. Estas corrientes que conectan las costas occidentales de África con las de América del Sur y el Caribe podrían haber facilitado un viaje accidental o intencionado a través del Atlántico. Una de las teorías más populares es la de Thor Heyerdahl, un etnógrafo noruego conocido por su expedición Kon-Tiki. Aunque Heyerdahl es más famoso por su teoría de que los polinesios podrían haber llegado a Sudamérica, también exploró la posibilidad de contactos entre África y América. En su obra The Ra Expeditions de 1970, Heyerdahl argumenta que las balsas de juncos, similares a las utilizadas por los antiguos egipcios, podrían haber sido capaces de cruzar el Atlántico, sugiriendo un posible contacto entre los africanos y los americanos. A pesar de estas intrigantes teorías, la evidencia genética hasta ahora no ha proporcionado pruebas contundentes de un linaje africano precolombino en las poblaciones indígenas de América. Estudios genéticos realizados en varias poblaciones nativas han demostrado que su ascendencia es mayoritariamente asiática, lo que refuerza la teoría del Estrecho de Bering como la principal ruta de migración a las Américas. Sin embargo, algunos estudios han identificado pequeños rastros de ADN africano en ciertas comunidades indígenas, aunque estos, los genetistas, prefieren explicarlos por mezclas posteriores a la llegada de los europeos. Además de las crónicas de frailes y exploradores, existen otros testimonios más oscuros que mencionan la presencia de personas negras en América antes de la conquista. En los escritos del conquistador Vasco Núñez de Balboa, quien fue el primer europeo en avistar el Océano Pacífico desde el Nuevo Mundo, se menciona haber encontrado una tribu de negros en la región de lo que hoy es Panamá. Según Balboa, estos individuos no eran esclavos traídos por los europeos, sino que parecían formar parte de la población indígena local. Estos relatos han llevado a algunos investigadores a especular que los africanos pudieron haber llegado a América en diferentes olas migratorias o que pudieron haber sido parte de un intercambio comercial transoceánico mucho antes de que los europeos comenzaran sus exploraciones. Sin embargo, al igual que con las teorías sobre las cabezas olmecas, la falta de evidencia arqueológica sólida ha mantenido estas ideas en el reino de la especulación. La ausencia de pruebas concluyentes no ha detenido la fascinación por esta teoría. El misterio de si personas de piel negra habitaron América antes de la llegada de los europeos sigue siendo una pregunta sin respuesta definitiva. Los testimonios históricos, aunque intrigantes, son ambiguos y a menudo contradictorios. Las teorías modernas, aunque fascinantes, carecen de la evidencia arqueológica necesaria para ser aceptadas por la comunidad científica. ¿Es posible que la historia que conocemos esté incompleta? ¿Pudieron haber existido contactos entre África y América antes de 1492? La respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio. Lo que es seguro es que este enigma continuará alimentando la curiosidad de quienes buscan desentrañar
los secretos de nuestro pasado. Al final, nos encontramos ante una paradoja. La idea de una presencia africana en América precolombina es tanto fascinante como esquiva. A medida que las investigaciones continúan y nuevas tecnologías permiten explorar el pasado con mayor precisión, es posible que un día descubramos pruebas que confirman o refutan estas teorías. Pero hasta entonces, la pregunta persiste: ¿qué más nos oculta la historia de América? O quizás la pregunta podría ser: ¿alguien nos oculta la verdadera historia de América? Tal vez en algún lugar, bajo la tierra o en un antiguo texto olvidado, yace la clave que finalmente nos revela la verdad. Mientras tanto, la intriga permanece, invitándonos a seguir explorando, investigando y cuestionando lo que creemos saber sobre los primeros habitantes de este continente. Los antiguos navegantes fenicios, siglos antes de la llegada de Colón, surcaron los mares del Atlántico y llegaron a las costas de América del Sur y América Central. Aunque esta teoría es vista con escepticismo por muchos historiadores, ha persistido en investigadores y entusiastas por su fascinante combinación de evidencias y posibilidades. Lo que aseguran muchos en Ecuador y Perú y otros países, ¿es cierto? ¿Somos descendientes de fenicios en América? ¿Por qué algunos dan esta teoría como más cercana a la realidad? ¿Cómo eran los fenicios? ¿Se parecían a los indígenas precolombinos? Los fenicios eran un pueblo semita que habitó en la costa oriental del Mediterráneo, lo que hoy es Líbano, partes de Siria e Israel, entre los años 1500 a.C. y 300 a.C. Si bien no existen descripciones físicas detalladas y directas en los textos antiguos que nos hablen claramente del color de piel, ojos y cabello de los fenicios, podemos inferir algunas características a partir de las fuentes históricas, estudios genéticos y la relación con otras poblaciones semitas de la región. Color de piel. Al igual que otras poblaciones semitas que habitaban el Levante, la región donde vivían los fenicios, se cree que tenían una piel en tonos oliváceos, adaptada al clima mediterráneo. Su color de piel probablemente variaba entre tonos claros a más oscuros dentro del espectro de piel del Medio Oriente. Color de ojos. No hay datos directos, pero las poblaciones semitas de la región mediterránea tendían a tener ojos oscuros, predominantemente marrones o negros. Esto era típico de las poblaciones del Levante debido a su clima y genética. Cabello. Se cree que los fenicios tenían mayoritariamente cabello oscuro, marrón o negro, al igual que otras poblaciones semitas. Este tipo de coloración es común en las áreas mediterráneas y se correlaciona con el fenotipo predominante de la región. Los fenicios, como comerciantes y navegantes, estuvieron en contacto con diversas civilizaciones, incluyendo los egipcios, los griegos y más tarde los romanos, lo que probablemente llevó a una cierta mezcla genética. A través del comercio, la esclavitud y la migración, podría haber existido una pequeña diversidad en sus características físicas, pero en su mayoría seguían el patrón fenotípico del Mediterráneo oriental. Las imágenes de arte fenicio, como las encontradas en sarcófagos y estatuas, generalmente representan figuras con características semíticas, rostros de perfil, narices rectas o aquilinas, ojos almendrados y cabello oscuro, a menudo largo. Los artefactos fenicios también reflejan la influencia cultural egipcia y griega, pero no hay evidencia directa que detalle sus rasgos físicos exactos. Un estudio de ADN mitocondrial de un fenicio hallado en Carthage, Túnez, que vivió en el siglo VI a.C., reveló un linaje raro europeo, lo que sugiere que los fenicios podían tener una cierta diversidad genética. Sin embargo, la mayor parte de su ADN muestra conexiones con las poblaciones semitas del Levante. Esto apoya la idea de que los fenicios eran un grupo principalmente homogéneo con características mediterráneas semíticas. Por las evidencias históricas, muchos plantean que el parecido físico de los fenicios con los nativos americanos no debería ser una coincidencia. Ahora bien, los fenicios eran magníficos navegantes, pero ¿pudieron atravesar el Océano Atlántico y llegar a América? Los fenicios, reconocidos como los grandes navegantes y comerciantes del Mediterráneo, podrían haber desarrollado rutas comerciales transoceánicas que los llevaron más allá de las columnas de Hércules,
el estrecho de Gibraltar y hasta las costas americanas. Algunos estudiosos han sugerido que las corrientes marinas y los vientos alisios pudieron haber guiado a estos marineros hacia las costas de Brasil, Uruguay o incluso el Caribe. Pero, ¿qué evidencia existe para respaldar esta atrevida teoría? Uno de los ejemplos más debatidos es la inscripción de Paraíba, descubierta en Brasil en 1872. Este texto, escrito en caracteres fenicios, relata la llegada de un grupo de navegantes de Sidón a América. Aunque se considera un fraude moderno, sigue siendo un tema de discusión debido a su complejidad y al contexto histórico en que fue hallado. Además, algunos investigadores han encontrado similitudes entre ciertas inscripciones y artefactos en América Central y del Sur con el estilo fenicio, lo que ha llevado a especulaciones sobre contactos transoceánicos. Sin embargo, la falta de evidencia arqueológica contundente, como cerámica o herramientas que puedan vincularse indiscutiblemente a los fenicios, sigue siendo un obstáculo para esta teoría. El análisis genético y las características físicas de algunas poblaciones indígenas en el Caribe y América del Sur han mostrado rasgos que algunos interpretan como posibles vestigios de un antiguo contacto con los fenicios. Aunque esta idea es fascinante, la comunidad científica requiere pruebas más sólidas antes de aceptar tales afirmaciones. Las crónicas de los conquistadores españoles mencionan a veces encuentros con poblaciones que parecían tener conocimientos avanzados de navegación y astronomía, lo que ha llevado a algunos a especular sobre un posible legado fenicio. Además, ciertos mapas antiguos muestran detalles geográficos de América que algunos creen que podrían haber sido basados en exploraciones previas a Colón, posiblemente realizadas por los fenicios. Fuentes clave para esta narrativa incluyen la obra In Search of the Phoenicians de Josephine Quinn, que explora la identidad fenicia y su impacto en la historia, así como estudios recientes sobre inscripciones y teorías transoceánicas que siguen desafiando nuestras nociones de lo que los antiguos navegantes pudieron haber logrado. La teoría de que los fenicios, una de las civilizaciones más enigmáticas y avanzadas del Mediterráneo, pudieron haber llegado a América siglos antes de Cristóbal Colón, ha generado un intenso debate académico y un sinfín de teorías. A continuación, te detallaré algunos de los elementos más relevantes que sustentan esta posibilidad, basados en hallazgos arqueológicos, crónicas históricas, estudios genéticos y la interpretación de algunos mapas. Otro descubrimiento significativo ocurrió en 1968 en Caicaras, Brasil, donde se encontraron fragmentos de cerámica que algunos investigadores atribuyen a un estilo similar al fenicio. Si bien estos fragmentos no han sido ampliamente aceptados como evidencia concluyente, siguen siendo un tema de estudio en la arqueología del Atlántico. En Maine, Estados Unidos, se halló en 1971 una moneda de oro fenicia que data del siglo IV a.C. Esta moneda fue encontrada en una cueva junto a otros artefactos precolombinos, lo que ha llevado a teorías de un posible comercio transatlántico. Sin embargo, este hallazgo también es motivo de controversia, ya que algunos arqueólogos sugieren que podría haber sido traída por colonos europeos en épocas mucho más recientes. El análisis genético en algunas poblaciones indígenas de América Central y del Sur ha revelado rasgos genéticos que no se alinean completamente con los perfiles típicos de las poblaciones asiáticas que cruzaron el estrecho de Bering. Estos estudios han sugerido la posibilidad de contactos transoceánicos precolombinos. Aunque los resultados no son concluyentes, algunos genetistas creen que es posible que pequeñas poblaciones fenicias o de otras civilizaciones mediterráneas hayan contribuido a la diversidad genética de estas regiones. Además, en la isla de San Salvador, en el Caribe, algunos antropólogos han notado la existencia de prácticas religiosas y culturales que tienen similitudes sorprendentes con las de los fenicios, como la adoración de divinidades asociadas con el mar y la navegación. Estas similitudes
han llevado a algunos a especular sobre un contacto cultural antiguo, aunque las pruebas son principalmente de naturaleza etnográfica y no arqueológica. Las crónicas de los conquistadores españoles, como las de Bartolomé de las Casas, mencionan ocasionalmente la existencia de pueblos blancos en América que podrían haber sido descendientes de navegantes fenicios u otras civilizaciones mediterráneas. Estas menciones, aunque escasas y vagas, han alimentado la especulación sobre contactos precolombinos con el Viejo Mundo. Uno de los mapas más intrigantes es el mapa de Piri Reis, elaborado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis. Este mapa incluye representaciones detalladas de la costa de Sudamérica y la Antártida, lo que ha llevado a algunos estudiosos a especular que podría haberse basado en mapas mucho más antiguos, posiblemente de origen fenicio o cartaginés, que habrían registrado estos territorios desconocidos para los europeos de la época. La posibilidad de que los fenicios hayan llegado a América antes de Colón plantea una serie de preguntas fascinantes sobre la capacidad de navegación y exploración de esta civilización. Sabemos que los fenicios eran maestros de la navegación, conocidos por sus largas travesías por el Mediterráneo y el Atlántico. Si bien la mayoría de las evidencias son circunstanciales o controvertidas, no se puede descartar por completo la posibilidad de que estos navegantes hayan cruzado el océano en busca de nuevas rutas comerciales. El libro In Search of the Phoenicians de Josephine Quinn, así como otros estudios sobre la navegación antigua, sugieren que la identidad fenicia y sus logros han sido malinterpretados a lo largo de la historia. Quinn argumenta que las nociones modernas de la civilización fenicia pueden ser en gran parte construcciones posteriores, lo que añade otra capa de complejidad al debate sobre su posible llegada a América. En resumen, aunque la teoría de los fenicios en América sigue siendo en gran medida especulativa, los artefactos encontrados, las crónicas históricas y las interpretaciones de mapas antiguos mantienen viva la discusión. Como con muchas teorías antiguas, la verdad podría estar oculta en fragmentos dispersos de historia, esperando ser descubierta y comprendida con el avance de la investigación arqueológica y genética. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? Durante décadas, la controversia no ha cesado. Todo lo contrario, se intensifica y el nombre de dos países la protagonizan. Dos países sudamericanos que, como afirman muchos, tienen la clave para terminar la discusión: Ecuador y Bolivia. ¿Qué se ha descubierto en estos países que hace temblar la historia que conocemos? ¿Hasta dónde podrían cambiar las cosas? En este video nos adentraremos en lo que algunos investigadores denominan son las pruebas definitivas para que los científicos conservadores acaben de aceptar que mucho antes que Cristóbal Colón, América y especialmente Sudamérica fue contactada y se establecieron vínculos estrechos entre sus civilizaciones y una civilización milenaria muy avanzada del Viejo Mundo, los sumerios. No te pierdas ni un minuto de este video porque te sorprenderás. ¿Qué es eso que se ha descubierto en Ecuador y Bolivia y que lo cambiaría todo? Hoy lo sabrás. Antes que todo, tenemos que conocer quiénes fueron los sumerios para luego llegar a los descubrimientos que vinculan a estos con lo que hoy es Ecuador y Bolivia. Los sumerios fueron una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la humanidad. Surgieron en la región conocida como Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, alrededor del año 3500 a.C., estableciendo ciudades-estado como Uruk, Ur, Lagash y Eridu. Su influencia cultural, política y tecnológica se expandió a lo largo del tiempo, convirtiéndolos en pioneros en áreas como la escritura, la arquitectura monumental y el comercio. La descripción física de los sumerios varía según diferentes fuentes, pero comúnmente se les representa con piel bronceada o de tono claro, ojos oscuros y cabello negro o castaño, a menudo largo y ondulado. Estas características están basadas en las representaciones artísticas encontradas en relieves, estatuillas y cerámicas de la época.
Sin embargo, la información exacta sobre sus características físicas es difícil de precisar debido a la falta de registros genéticos detallados. Culturalmente, los sumerios son conocidos por sus avances en la escritura cuneiforme, la más antigua forma de escritura documentada, su compleja religión politeísta y su sistema de leyes como el código Ur-Nammu. Además, desarrollaron tecnologías importantes como el arado, la rueda y avanzadas técnicas de irrigación. Su capacidad para organizar ciudades-estados independientes, pero conectadas a través del comercio y la religión, les permitió prosperar durante más de 1000 años. La teoría de que los sumerios llegaron a América antes que Cristóbal Colón es una de las más enigmáticas y controversiales en el ámbito histórico. Diversos investigadores y autores han planteado la posibilidad de que esta antigua civilización, con su avanzada tecnología naval y conocimientos de astronomía, hubiera cruzado el Atlántico siglos antes de que los europeos comenzaran sus exploraciones. Los sumerios fueron expertos navegantes y comerciantes. A través de sus rutas comerciales, conectaron Mesopotamia con otras civilizaciones tan distantes como el Valle del Indo y el Antiguo Egipto. Si bien la evidencia de viajes transatlánticos no es algo concluyente, algunos estudiosos sugieren que la búsqueda de nuevos recursos o la expansión comercial pudo haber motivado a los sumerios a explorar más allá de las costas conocidas. Una de las hipótesis más interesantes es que los sumerios podrían haber tenido algún conocimiento de la existencia de tierras más allá del Atlántico. Esto se basa en la observación de antiguas tablillas sumerias que describen tierras lejanas y exóticas más allá de los límites de su mundo conocido. Estas tierras desconocidas podrían haber sido referencias a lo que hoy es América. Uno de los nombres más conocidos en esta teoría es el investigador y escritor británico Zecharia Sitchin, quien fue famoso por sus interpretaciones no ortodoxas de las tablillas sumerias. En sus libros, Sitchin especula sobre la posibilidad de que los sumerios y otras civilizaciones antiguas tuvieran acceso a conocimientos avanzados de astronomía y navegación que les permitieron viajar grandes distancias, incluso hacia el continente americano. Y aunque la mayoría de los académicos convencionales rechazan estas ideas, la obra de Sitchin ha inspirado una corriente de pensamiento alternativo sobre la historia humana. Otra defensora de esta teoría es Henriette Mertz, autora de Paul Inc., quien argumenta que no solo los sumerios, sino otras civilizaciones antiguas como los egipcios y fenicios podrían haber llegado a América antes que Colón. Mertz sugiere que la influencia cultural de estos pueblos se puede observar en ciertas similitudes arquitectónicas y artísticas entre las civilizaciones del Viejo y el Nuevo Mundo. Uno de los puntos más discutidos en esta teoría es la posible evidencia material de la presencia sumeria en América. Aunque no existen restos arqueológicos irrebatibles que puedan vincular directamente a los sumerios con el continente americano, algunos artefactos y símbolos han sido interpretados como indicios de un posible contacto. Un ejemplo es el descubrimiento de petroglifos en algunas regiones de América Central y del Sur que presentan similitudes con símbolos sumerios. En sitios arqueológicos como La Venta, en México, ciertos motivos en esculturas y relieves han sido comparados con iconografía mesopotámica. Además, se ha señalado que algunas estatuillas y artefactos encontrados en América presentan características que podrían recordar a las deidades sumerias. Otro ejemplo es el controvertido mapa de Piri Reis, un antiguo mapa del siglo XVI atribuido al almirante otomano Piri Reis, que parece representar parte de la costa de América del Sur y la Antártida. Algunos teóricos sugieren que este mapa pudo haberse basado en fuentes mucho más antiguas que datan de tiempos sumerios, aunque no existe una prueba directa que respalde esta afirmación. Desde el punto de vista genético, no se han encontrado pruebas definitivas de que los sumerios o sus descendientes hayan dejado una huella en la población indígena americana, aunque el hecho de no existir en la actualidad una muestra del ADN de los sumerios impide poder realizar una comparación científica para definir si existe o no
información genética sumeria en los americanos. Los estudios genéticos modernos tienden a apoyar la teoría de que los primeros habitantes de América llegaron desde Asia a través del estrecho de Bering, mucho antes de la existencia de la civilización sumeria. Sin embargo, algunos investigadores han señalado posibles similitudes lingüísticas entre el sumerio y ciertas lenguas indígenas americanas. Estas conexiones, aunque son débiles y controvertidas, han sido objeto de estudio en campos como la lingüística comparativa. Los defensores de la teoría sumeria en América señalan que algunas palabras y estructuras gramaticales en lenguas nativas americanas podrían tener raíces en antiguas lenguas de Mesopotamia. Llegamos entonces a lo que muchos investigadores denominan las pruebas definitivas que vinculan a los sumerios con las culturas precolombinas de América, especialmente a las de Ecuador y Bolivia. En la mundialmente conocida Cueva de los Tallos en Ecuador, se realizaron varias exploraciones y, según investigadores y defensores de este tema, se descubrió una biblioteca metálica con tablillas, por supuesto de metal, al parecer de oro o alguna aleación de metales dorados que contienen inscripciones sumerias sobre física, matemáticas, filosofía, astronomía, historia, entre otras especialidades. El sacerdote salesiano Carlos Crespi, que trabajaba desde la década de 1920 en el sector de la Cueva de los Tallos, realizó algunas excursiones a lo profundo de la enigmática cueva y recopiló varias de las tablillas metálicas con inscripciones aparentemente sumerias, además de otros objetos de valor arqueológico. En la década de 1960, el sacerdote Crespi inauguró una exposición en el museo que tenían los salesianos en Cuenca, muy cerca de la Cueva de los Tallos, y en esa exposición se mostraron al público las tablillas metálicas de lo que ya él mismo calificaba como una gran biblioteca metálica que estaba en lo profundo de la cueva y que contaba todos los secretos del origen de la humanidad, entre otras respuestas a grandes enigmas que penden sobre nuestra historia. Curiosamente, horas después de inaugurada la exposición, el museo se incendió y desaparecieron todas las tablillas metálicas, no así los demás artefactos expuestos. Según plantean muchos en la actualidad, ese incendio debe haber sido muy conveniente para algunos poderes que se verían en peligro con las tablillas sumerias. En 1969, el investigador y explorador húngaro-argentino Juan Morix hizo un anuncio que conmocionó a la comunidad arqueológica. Afirmó haber encontrado la biblioteca metálica en la Cueva de los Tallos durante una expedición a la región. Según Morix, esta biblioteca consistía en tablillas de metal con inscripciones y símbolos aparentemente sumerios, lo que sugería que esa avanzada civilización pudo haber llegado a Sudamérica mucho antes que los españoles. No obstante, Morix no presentó pruebas físicas inmediatas de estas afirmaciones, lo que generó muchas dudas entre los académicos, pero también generó muchas sospechas de que algo más grande estaba impidiendo que el investigador continuara sus investigaciones, como de hecho ocurrió. La Cueva de los Tallos es realmente enorme y, de hecho, existen muchos kilómetros de galerías que aún no han podido ser explorados, en los que pudiera estar la famosa biblioteca metálica sumeria. No obstante, de aquellas que extrajo el sacerdote Crespi, como ya dijimos, no se tiene ni idea de quién las robó y a dónde fueron a parar, por lo que la investigación se detuvo. Lo único que podría validar la teoría de que realmente la biblioteca metálica que dicen se encuentra en la Cueva de los Tallos es sumeria es que un equipo de exploradores se decida a investigar todos los rincones que aún no se han investigado y la encuentren, si es que ya no la encontraron antes y la ocultaron. Ahora bien, existe un artefacto que está haciendo temblar a la historia que se nos ha contado. Es uno de los más enigmáticos y controvertidos que se ha relacionado con la teoría de la llegada de los sumerios a América: la Fuente Magna,
también conocida como el cuenco de Fuente Magna. Descubierta en Bolivia, este artefacto ha generado un intenso debate entre arqueólogos, historiadores y teóricos alternativos, quienes sugieren que su inscripción cuneiforme podría ser una evidencia sólida de contacto entre Mesopotamia y las Américas mucho antes de la llegada de Colón. La Fuente Magna fue encontrada en las cercanías del lago Titicaca, en la región de Tiwanaku, Bolivia, supuestamente por un agricultor local a principios del siglo XX. Sin embargo, el artefacto no ganó notoriedad hasta principios de la década de 1960, cuando investigadores comenzaron a estudiar sus características más de cerca. Este cuenco de piedra, grande y tallado en roca, contiene inscripciones tanto en escritura cuneiforme como en una forma de escritura protosumeria, lo que ha llevado a algunos a teorizar que este objeto podría ser una prueba de que los sumerios llegaron a América del Sur. La característica más destacada de la Fuente Magna es la presencia de estos dos tipos de inscripciones. Una de ellas es claramente cuneiforme, la escritura desarrollada por los sumerios que se utilizaba para registrar textos administrativos, legales y religiosos. La segunda escritura parece ser una forma de proto-sumerio, un sistema de escritura anterior que fue utilizado en los primeros períodos de la civilización mesopotámica. El arqueólogo boliviano Hugo Boero Rojo, junto con investigadores como Clyde Winters, han propuesto que estas inscripciones podrían ser una mezcla de sumerio y semítico. Winters, en particular, ha argumentado que las inscripciones de la Fuente Magna presentan oraciones o invocaciones religiosas sumerias, lo que sugiere un vínculo directo entre esta civilización y el altiplano boliviano. Otra evidencia que se ha utilizado para apoyar esta teoría es la similitud entre algunos de los símbolos presentes en la Fuente Magna y los motivos decorativos de la civilización Tiwanaku, una de las culturas más avanzadas de la región del altiplano andino. Tiwanaku, conocido por sus impresionantes monumentos de piedra y sus conocimientos astronómicos, podría haber tenido algún tipo de contacto con los sumerios, según teóricos alternativos. La teoría sugiere que los sumerios, con sus habilidades en la navegación y el comercio, podrían haber llegado a Sudamérica a través del Océano Atlántico, estableciendo contacto con las culturas locales y dejando rastros de su presencia, como la Fuente Magna y la biblioteca metálica en la Cueva de los Tallos en Ecuador. La autenticidad de la Fuente Magna ha sido objeto de debate. Muchos arqueólogos convencionales consideran que el cuenco podría ser una falsificación o que las inscripciones fueron añadidas mucho tiempo después de su creación original. Sin embargo, defensores de la teoría, como J. Alden Mason, han argumentado que la complejidad de las inscripciones y su coincidencia con la escritura proto-sumeria sugieren que es poco probable que sea una falsificación moderna. A pesar de las dudas, la Fuente Magna sigue siendo un enigma arqueológico que fascina a quienes creen en la posibilidad de contactos transoceánicos en la antigüedad. El cuenco ha sido comparado con la famosa piedra de Rosetta, ya que si se demostrara su autenticidad, podría cambiar nuestra comprensión de los intercambios culturales en la antigüedad. Los defensores de la teoría de la llegada sumeria a América argumentan que la Fuente Magna es solo una pieza en un rompecabezas mucho más amplio. Sugieren que los sumerios, como una civilización avanzada y con habilidades marítimas, podrían haber realizado viajes transoceánicos en busca de nuevas tierras y recursos. Las rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con el Valle del Indo y Egipto ya demostraban su capacidad de navegar largas distancias. Algunos teóricos creen que la expansión de estas rutas podría haber llevado a los sumerios a explorar el Atlántico y llegar a las costas sudamericanas. Ahora bien, si la Fuente Magna es auténtica y se probara que las inscripciones cuneiformes fueron hechas por sumerios o por personas influidas por esta civilización,
implicaría un replanteamiento drástico de la historia de los contactos intercontinentales en la antigüedad. Cambiaría la narrativa de que América estuvo aislada hasta la llegada de los europeos y sugeriría que civilizaciones tan antiguas como la Sumeria podrían haber explorado y establecido contacto con culturas de otros continentes. Tanto la enigmática biblioteca metálica de la Cueva de los Tallos en Ecuador como la Fuente Magna en Bolivia son sin duda dos de los artefactos más intrigantes en el debate sobre los sumerios en América. Mientras esperamos un consenso entre los expertos, la teoría de que los sumerios llegaron a América antes que Colón seguirá siendo un tema de debate. El misterio sigue rodeando esta hipótesis, y mientras algunos investigadores continúan buscando pistas en antiguos textos, mapas y artefactos, la historia oficial aún no acepta esta narrativa. La posibilidad de que una civilización tan avanzada como la Sumeria haya explorado tierras más allá de su mundo conocido es muy intrigante. Si bien las pruebas actuales son escasas y controvertidas, el misterio de los sumerios en América seguirá siendo un campo abierto a la especulación y, por supuesto, a la exploración. Este relato, lleno de enigmas y posibilidades, capta la imaginación y plantea la eterna pregunta: ¿qué tan avanzada fue realmente la civilización sumeria? ¿Pudieron haber descubierto América miles de años antes que los europeos? Tal vez un día no muy lejano, nuevas evidencias puedan arrojar luz sobre uno de los misterios más intrigantes de la historia. El hecho de que no se hayan encontrado aún restos arqueológicos que lo prueben no quiere decir que no haya sido posible. Solo quiere decir que quizás todavía no se han encontrado y esperan ser descubiertos. ¿Qué opinas tú de todo esto? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.